1987, Rancho Cucamonga, entregada al monarca de las tinieblas, media década que aniquiló 3 viviendas. Entre las apacibles avenidas residenciales de Rancho Cucamonga, California, donde las imponentes montañas de San Gabriel vigilan el paisaje y los viñedos se despliegan bajo el incesante sol del desierto, 3 construcciones de color claro se erguían consecutivamente en la avenida Archibald. Corría el verano de 1987, y los integrantes del clan Moffitt desconocían por completo que sus existencias estaban a punto de transformarse en una pesadilla certificada que contradiría toda lógica racional durante los subsiguientes 6 años. El terreno familiar parecía extraído de una fantasía estadounidense, 3 residencias enlazadas mediante un extenso solar compartido, donde 3 generaciones del linaje Moffitt habían forjado sus vidas entrelazadas. La primera morada pertenecía a Dominica, la anciana matriarca de 82 años cuya vitalidad decrecía con la certeza de las estaciones. En la vivienda del medio residían Bill Sr. y su cónyuge Elena, a quien todos llamaban afectuosamente Lee, una devota católica de 60 años cuyo semblante reflejaba la tranquilidad de quien únicamente había conocido lo ordinario. La tercera propiedad, legada años antes, alojaba ahora a Bill Jr. y su joven consorte Débora, una mujer de 27 años recién instalada en California, completamente ajena al espanto ancestral que reposaba latente entre aquellos muros. El bochorno de agosto se adhería a la dermis como una advertencia muda. En el interior de la residencia de Dominica, donde las cortinas permanecían clausuradas para preservar el frescor, una guatemalteca denominada Juanita atendía con aparente devoción a la moribunda anciana. Ningún miembro de la familia sospechaba entonces que esta asistente practicaba santería, una amalgama oscura entre catolicismo y espiritismo afrocubano, donde la sangre y los huesos articulan lenguajes prohibidos. Nadie imaginaba que en las penumbras de aquella habitación cerrada, entre cirios negros y plumas de aves, se estaba convocando algo que había aguardado siglos. La noche del 23 de agosto de 1987, Dominica expiró su último aliento. Su deceso fue apacible, rodeada del cariño de su familia. Pero lo acontecido apenas 3 horas tras su fallecimiento haría que los Moffitt cuestionaran todo lo que consideraban certero sobre la existencia. Juanita, quien debía recoger sus posesiones y marcharse, llamó a Débora con un alarido desgarrador que atravesó la noche californiana como el gemido de una criatura herida. Cuando Débora y Bill Jr. salieron precipitadamente de su casa hacia la morada de la abuela, presenciaron a Juanita precipitarse escalones abajo en pánico absoluto, sus ojos desorbitados fijos en algo que flotaba tras ella. Débora jamás olvidaría lo contemplado en esos segundos eternos, una esfera luminiscente del tamaño de un balón de básquetbol, pulsante y de una tonalidad que no podía describirse con palabras humanas, perseguía a Juanita como si poseyera conciencia e intencionalidad. La bola de energía se elevó sobre la residencia, giró en el aire nocturno y se disolvió en la oscuridad con un sonido similar al suspiro de 1000 voces extinguiéndose simultáneamente. Juanita, tendida en el césped y temblando violentamente, solo pudo articular una advertencia antes de huir para siempre de la avenida Archibald: jamás vuelvan a esa casa. Jamás. Él ha despertado y viene a cobrar lo que le prometieron hace centurias. En el interior de la morada de Dominica, Lee y Débora descubrieron días después lo que Juanita había dejado oculto: velas consumidas rodeadas de círculos de sal negra, plumas de gallina atadas con cabello humano, y en el centro de todo, docenas de rosarios católicos destrozados meticulosamente, cada cuenta separada y colocada formando símbolos que ninguna de las 2 mujeres reconoció pero que les provocaron un malestar visceral inmediato. En el muro, apenas visible bajo capas de humo de vela, alguien había trazado con sangre seca un signo que parecía un ojo dentro de una estrella invertida. Cuando Lee intentó limpiarlo, sintió una quemazón tan intensa en la mano que tuvo que sumergirla en agua helada durante 20 minutos. Aquella noche marcó el inicio. Los Moffitt, familia católica tradicional asentada en California desde hacía 3 generaciones, estaban a punto de enfrentarse a una presencia que se identificaría a sí misma escribiendo en sus espejos un nombre que helaría la sangre en sus venas: soy el monarca. Lee me fue entregada. He venido a reclamarla. Y lo que siguió durante los próximos 2190 días no fue una historia de fantasmas ordinaria, sino un asedio certificado por centenares de fotografías, declaraciones de investigadores paranormales de renombre internacional, y el terror absoluto de una familia que descubriría que no todos los pactos se firman en vida, y no todas las deudas pueden saldarse con plegarias. Las montañas de San Gabriel permanecían erguidas en el horizonte, indiferentes y eternas,
mientras en las 3 casas de color claro de la avenida Archibald comenzaba a manifestarse algo que los demonólogos Ed y Lorraine Warren, cuando llegaran 2 años después, calificarían como una de las infestaciones demoníacas más violentas y persistentes que jamás habían investigado en sus 4 décadas de trayectoria. Deborah había arribado a California en la primavera de 1984 con el corazón repleto de esperanza y una maleta gastada. Oriunda del Medio Oeste, donde los inviernos eran brutales y las oportunidades escasas, había conocido a Bill Jr. en una conferencia empresarial en Chicago. Él era un trabajador empedernido de 32 años, con manos callosas de carpintero y una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol. Se desposaron apenas 6 meses después, en una ceremonia sencilla en una iglesia católica de San Bernardino, y Deborah cruzó el país para iniciar su nueva existencia bajo el cielo perpetuamente azul del sur de California. El clan Moffitt representaba todo lo que Deborah había soñado: estabilidad, tradición y amor incondicional. Bill Sr., un hombre de 65 años con cabello plateado y una voz profunda que inspiraba confianza, había laborado durante 40 años en la construcción hasta jubilarse con una pensión modesta pero suficiente. Lee, su esposa, era el alma del clan extendido, una mujer menuda de ojos oscuros que cocinaba para 20 personas cada domingo tras la misa y nunca dejaba que nadie saliera de su hogar sin un recipiente repleto de comida casera. Los domingos en la avenida Archibald olían a salsa de tomate hirviendo a fuego lento, pan recién horneado y café italiano tan fuerte que podía despertar a los muertos, una expresión que años después adquiriría un significado siniestro. La propiedad familiar en Rancho Coquemangue había sido adquirida por los progenitores de Lee en 1952, cuando la zona era poco más que campos agrícolas y granjas de cítricos. Con los años, la familia construyó las 3 viviendas en el extenso terreno de media hectárea. Dominica, la madre de Lee, ocupaba la primera morada, una construcción modesta de 2 dormitorios con un porche cubierto donde solía sentarse cada atardecer a observar las montañas. La residencia central, la más grande con 3 dormitorios y un sótano espacioso, pertenecía a Bill Sr. y Lee. La tercera propiedad, originalmente de la tía de Bill Jr. que falleció sin descendencia en 1978, quedó como herencia para la joven pareja. Durante los primeros 3 años, la existencia en la avenida Archibald transcurrió con la placidez de un río en verano. Deborah encontró empleo como secretaria en una empresa de contabilidad en Ontario, a solo 20 minutos en automóvil. Bill Jr. continuó su negocio de carpintería, fabricando muebles a medida en el garaje transformado en taller. Los fines de semana, toda la familia se reunía en el jardín compartido para asados que duraban hasta que el sol se hundía detrás de las montañas, tiñendo el cielo naranja y púrpura. Lee relataba historias de la vieja Italia, de sus abuelos sicilianos que llegaron a Ellis Island con nada más que sus nombres y su fe católica. Bill Sr. enseñaba a sus nietos a identificar las constelaciones en el cielo nocturno despejado del desierto. En 1985, cuando Dominica cumplió 82 años, su salud comenzó a deteriorarse con rapidez. Los médicos diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva y le dieron entre 6 meses y 1 año de vida. Lee, destrozada ante la idea de perder a su madre pero determinada a mantenerla cómoda y digna, decidió contratar una cuidadora de tiempo completo. A través de una agencia local, conocieron a Juanita Ramírez, una mujer guatemalteca de 45 años que había llegado a Estados Unidos una década atrás. Su inglés era limitado pero funcional, y sus referencias eran impecables. Tenía experiencia cuidando ancianos y parecía genuinamente cariñosa con Dominica desde el primer día. Juanita se instaló en la habitación de invitados en la residencia de Dominica en marzo de 1985. Era una mujer callada, de complexión robusta y manos fuertes, con el cabello negro recogido siempre en una trenza apretada. Usaba un crucifijo de plata que colgaba sobre su pecho y asistía a misa cada miércoles en una iglesia católica del centro de Rancho Coquemangue. Lee la consideraba una bendición del cielo, especialmente cuando Dominica comenzó a tener buenos días tras semanas de declive constante. La anciana recuperó el apetito, dormía mejor y hasta bromeaba sobre vivir hasta los 100 años. Lee atribuía esta mejoría a los cuidados devotos de Juanita y a las oraciones que la cuidadora murmuraba constantemente en español mientras preparaba las comidas de Dominica. Lo que el clan Moffitt desconocía era que Juanita practicaba algo mucho más antiguo y oscuro que el catolicismo superficial que mostraba públicamente. En su Guatemala natal, había sido iniciada en la santería a los 16 años por su abuela, una santera poderosa conocida en 3 provincias por su habilidad para invocar a los orizas,
las deidades africanas sincretizadas con santos católicos. Juanita sabía trabajar con sangre, huesos, tierra de cementerio y palabras en lenguas que precedían al español por 1000 años. Y cuando vio que Dominica se acercaba inexorablemente a la muerte a pesar de los mejores esfuerzos de la medicina moderna, Juanita decidió interceder con métodos que la familia jamás había imaginado. En las noches silenciosas de julio de 1985, mientras Dominica dormía con la ayuda de morfina y la familia descansaba en sus respectivas casas, Juanita realizaba ceremonias en la habitación de la anciana. Encendía velas negras compradas en una botánica de Los Ángeles. Sacrificaba gallinas compradas en un mercado mexicano, recogiendo la sangre en cuencos de cerámica y trazando símbolos en el suelo de madera que luego limpiaba antes del amanecer. Rezaba no a Jesús ni a María, sino a entidades con nombres que sonaban como truenos distantes: Elegua, guardián de los caminos; Oya, dueña de los cementerios, y otros más oscuros, aquellos que no tienen equivalentes católicos porque nunca fueron ángeles ni santos, sino algo anterior, algo que existía cuando el mundo era joven y salvaje. Juanita buscaba prolongar la existencia de Dominica, cumplir su labor perfectamente y asegurar su reputación como cuidadora excepcional. Pero en su desesperación por obtener resultados, cometió el error que cambiaría para siempre el destino del clan Moffitt. Invocó a una entidad cuyo nombre real nunca pronunció en voz alta, un espíritu que se presentaba como un monarca de reinos olvidados, y le ofreció algo que no le pertenecía. En un ritual realizado la madrugada del 15 de agosto de 1985, Juanita prometió al espíritu el alma de Lee, la hija de Dominica, a cambio de 6 meses más de vida para la anciana. El pacto quedó sellado con sangre de gallo negro vertida sobre fotografías de Lee que Juanita había tomado discretamente durante semanas. La entidad aceptó los términos, pero con una condición que Juanita no comprendió completamente hasta que fue demasiado tarde. El monarca esperaría el momento exacto de la muerte de Dominica para manifestarse y reclamar lo que se le había prometido. Y cuando ese momento llegara, nada en el cielo ni en la tierra podría detenerlo de cobrar su deuda. Durante 2 años, la existencia en la avenida Archibald continuó sin incidentes aparentes. Dominica vivió hasta agosto de 1987, exactamente 24 meses después del ritual de Juanita, desafiando todos los pronósticos médicos. La familia consideraba su longevidad un milagro de la medicina moderna y las oraciones constantes. Lee preparaba las comidas favoritas de su madre, Bill Sr. leía el periódico en voz alta cada mañana en la habitación de Dominica, y Débora visitaba diariamente con flores frescas del jardín. Nadie notó las miradas inquietas de Juanita, ni cómo la cuidadora había comenzado a dormir con todas las luces encendidas, ni los murmullos frenéticos en español que escapaban de sus labios cuando creía estar sola. La calma antes de la tormenta duró exactamente 730 días. Y cuando la tormenta finalmente estalló aquella noche de agosto, cuando Dominica cerró sus ojos por última vez y algo ancestral y hambriento despertó en las sombras de aquellas 3 casas de color claro, el clan Moffitt descubriría que algunos pactos trascienden el fallecimiento, y algunas deudas se pagan con más que dinero o disculpas. Las primeras 2 semanas tras el deceso de Dominica transcurrieron en el duelo esperado de un clan católico tradicional. El funeral se celebró en la iglesia de San Pedro, la misma donde Lee había sido bautizada 60 años atrás. Más de 100 personas asistieron al velorio, llenando la residencia central con el aroma de flores blancas y el murmullo constante de oraciones del rosario. Débora organizó la recepción, preparando bandejas interminables de comida mientras Lee permanecía sentada en su silla favorita, aceptando condolencias con la dignidad silenciosa de quien ha perdido a su madre pero encuentra consuelo en la fe. La residencia de Dominica quedó vacía y en silencio. Bill Sr. sugirió esperar al menos un mes antes de limpiarla y prepararla para alquilar. Era demasiado pronto, demasiado doloroso remover las pertenencias de la matriarca. Pero el 14 de septiembre de 1987, exactamente 22 días después del fallecimiento, Lee decidió que era momento de comenzar. Necesitaba mantenerse ocupada, mantener sus manos y su mente alejadas del vacío que dejaba la ausencia materna. Tomó su rosario, lo guardó en el bolsillo de su delantal floreado, y cruzó el jardín hacia la casa silenciosa con una caja de cartón bajo el brazo y determinación en cada paso. Débora la acompañó, incapaz de permitir que su suegra enfrentara sola aquella tarea melancólica. Abrieron las ventanas para que entrara el aire fresco de septiembre, ese aire del desierto que huele a salvia y tierra caliente. La vivienda olía cerrada, con ese aroma particular de los espacios deshabitados donde el polvo se asienta en capas invisibles. Comenzaron por el dormitorio principal,
doblando sábanas y revisando cajones, cuando Lee abrió el armario y quedó paralizada en el umbral. Débora, susurró con una voz que temblaba de forma casi imperceptible, ¿qué es esto? En el piso del armario, oculto detrás de cajas de zapatos viejos, había un círculo perfecto trazado con lo que parecía sal oscura, casi negra. En el centro del círculo reposaban los restos de 3 velas consumidas completamente, rodeadas de plumas de ave atadas con cabellos humanos. Pero lo que hizo que ambas mujeres retrocedieran instintivamente fue el crucifijo de plata enterrado boca abajo en el centro, rodeado de docenas de cuentas de rosario esparcidas formando un patrón deliberado que ninguna de ellas reconoció pero que provocaba una sensación visceral de malestar. «Juanita», murmuró Débora, sintiendo como el estómago se le contraía. «Tiene que haber sido Juanita». Lee sacó su propio rosario del bolsillo con manos temblorosas y comenzó a rezar en voz baja mientras Débora fotografiaba la escena con su cámara Polaroid, un hábito que había desarrollado desde que se convirtió en la encargada de documentar eventos familiares. La fotografía se reveló lentamente, mostrando el círculo negro y las velas, pero cuando ambas mujeres miraron la imagen completamente desarrollada, sintieron un escalofrío simultáneo. En la fotografía aparecía una sombra humana proyectada sobre la pared del armario. A pesar de que ninguna de las dos había estado en posición de crear esa sombra cuando se tomó la imagen. Limpiaron el armario con agua bendita que Lee guardaba en una botella en su casa, recogieron cada cuenta de rosario y cada pluma con guantes de goma, y quemaron todo en un barril metálico en el jardín trasero. Las llamas crepitaban con un sonido extraño, casi como suspiros, y el humo se elevaba en una columna perfectamente recta a pesar de la brisa constante que soplaba desde las montañas. Cuando terminaron, ambas se sentían exhaustas de una manera que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Aquella noche, Lee despertó a las 3:15 de la madrugada con la certeza absoluta de que alguien estaba parado junto a su cama. La habitación estaba sumida en la oscuridad completa, pero podía sentir una presencia, algo que respiraba con un ritmo lento y deliberado. Extendió la mano buscando a Bill Sr., pero su esposo dormía profundamente a su lado, ajeno por completo. Lee encendió la lámpara de la mesita de noche con dedos temblorosos. La habitación estaba vacía. Pero cuando se levantó para ir al baño, descubrió algo que hizo que su corazón se detuviera durante un latido completo. En el espejo del baño, escrito con lo que parecía jabón blanco, había un mensaje en letras grandes y toscas: «Lee, te conozco. He esperado». Lee gritó. Bill Sr. despertó sobresaltado y corrió al baño, donde encontró a su esposa señalando el espejo con el rostro completamente pálido. Él vio el mensaje, frotó los ojos creyendo que estaba soñando, y luego lo vio nuevamente. Revisaron toda la casa. Las puertas estaban cerradas con llave desde adentro. Las ventanas, selladas. No había señales de entrada forzada. Limpiaron el mensaje con una toalla, pero el jabón dejó un residuo aceitoso que parecía resistirse a desaparecer completamente. «Fue una broma de mal gusto», dijo Bill Sr., intentando sonar convincente aunque su propia voz temblaba. «Alguien entró mientras estábamos en el funeral de tu madre. Es lo único lógico». Pero Lee sabía, con esa certeza instintiva que no requiere pruebas racionales, que nadie humano había escrito ese mensaje. Los siguientes 3 días trajeron una escalada de fenómenos que la familia inicialmente intentó racionalizar. Objetos comenzaron a aparecer en lugares donde nadie los había dejado. El rosario de Lee, que guardaba religiosamente en el cajón de su mesita de noche, apareció colgando del picaporte de la puerta del baño. Las llaves del automóvil de Bill Sr., que siempre dejaba en un gancho junto a la puerta principal, fueron encontradas dentro del refrigerador, entre los cartones de leche. Una fotografía enmarcada de Dominica que colgaba en la sala amaneció volteada contra la pared, aunque nadie admitió haberla tocado. Débora comenzó a experimentar sus propios encuentros extraños en la casa que compartía con Bill Jr. Despertaba por las noches sintiendo que alguien jalaba las sábanas desde el pie de la cama. Escuchaba pasos en el pasillo cuando Bill Jr. trabajaba hasta tarde en su taller. Una mañana encontró todos los cuchillos de cocina perfectamente alineados sobre la mesa del comedor, con los filos apuntando hacia la puerta que conectaba con el jardín, hacia la casa de Lee. El 23 de septiembre, 9 días después de descubrir el círculo en el armario de Dominica, ocurrió el incidente que obligó a la familia a aceptar que algo genuinamente anormal estaba sucediendo. Lee estaba preparando la cena en su cocina, salsa para espagueti que había cocinado 1000 veces antes, cuando uno de los cuchillos de carnicero guardados en el taco de madera sobre la encimera salió volando por el aire sin que nadie lo tocara.
El cuchillo atravesó la cocina en una trayectoria perfectamente horizontal, como si una mano invisible lo hubiera lanzado con fuerza y precisión, y se clavó con un sonido enfermizo en la fotografía enmarcada de Lee que colgaba en la pared del comedor. La hoja atravesó el cristal y el rostro sonriente de Lee en la imagen, enterrándose más de 5 centímetros en la pared de yeso detrás. El cuchillo vibró durante varios segundos después del impacto, produciendo un zumbido agudo que hizo que los vidrios de las ventanas resonaran en simpatía. Bill Sr. estaba sentado en su sillón reclinable a menos de 3 metros de distancia cuando sucedió. Vio todo. No había explicación física posible. No había ráfaga de viento, no había cuerdas ni mecanismos. El cuchillo simplemente voló por voluntad propia, o por la voluntad de algo que no era humano ni natural. Lee se derrumbó en el suelo de la cocina, el rosario apretado entre sus manos, murmurando oraciones en italiano mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Bill Sr. intentó sacar el cuchillo de la pared, pero estaba tan profundamente clavado que tuvo que usar un martillo para aflojarlo. La fotografía quedó destruida, el rostro de Lee cortado por la mitad. Débora llegó corriendo desde su casa al escuchar los gritos y encontró a sus suegros sentados en el sofá, pálidos como fantasmas, incapaces de articular palabras coherentes durante varios minutos. Aquella noche, Débora tomó 16 fotografías Polaroid del cuchillo todavía clavado en la pared, de la fotografía destruida, del agujero en el yeso. Documentar se había convertido en su mecanismo de defensa, su manera de aferrarse a algo tangible en medio del caos. Guardó las fotografías en una caja de zapatos en su armario, sin saber que durante los próximos 5 años esa caja se llenaría con cientos de imágenes que documentarían una escalada de violencia paranormal sin precedentes en la historia moderna de California. Aquella misma madrugada, a las 3:15 exactamente como la noche anterior, todos los espejos de las 3 casas amanecieron con mensajes escritos en jabón. En la casa de Lee, ella fue prometida. En la casa de Bill Jr. y Débora, no pueden esconderse. Y en la casa vacía de Dominica, en el espejo del baño donde la anciana se había mirado por última vez antes de morir, soy el príncipe. He venido a cobrar. Bill Sr. llamó a la policía de Rancho Cucamonga al amanecer. 2 oficiales llegaron, revisaron las casas, tomaron fotografías y llenaron un reporte. Pero cuando Bill Sr. intentó explicar el cuchillo volador, vio el escepticismo instantáneo en los rostros de los agentes. Vándalos, sugirieron. Tal vez alguien con llave de la casa. ¿Había tenido la familia algún conflicto reciente con vecinos? ¿Problemas con algún ex empleado? Los oficiales se marcharon dejando tras de sí la sensación devastadora de estar completamente solos frente a algo que las instituciones modernas no podían ni querían reconocer. Lee no durmió esa noche, ni la siguiente. Comenzó a rezar el rosario completo cada 3 horas, sus labios moviéndose constantemente en oraciones silenciosas. Llamó al padre Martínez, el sacerdote de San Pedro que había oficiado el funeral de Dominica, y le suplicó que viniera a bendecir las casas. El padre llegó 2 días después con agua bendita y oraciones de exorcismo menor, rociando cada habitación mientras recitaba en latín. Pero cuando estaba bendiciendo la antigua habitación de Dominica, el sacerdote se detuvo abruptamente en medio de una oración. «Hay algo aquí», susurró, su rostro normalmente sereno contorsionado por una expresión de miedo genuino. Algo antiguo y muy enojado. «No puedo quedarme, necesito irme. Ahora». El padre Martínez salió de la casa caminando rápidamente, casi corriendo, y se marchó sin terminar la bendición. Nunca regresó, a pesar de las súplicas telefónicas desesperadas de Lee durante las semanas siguientes. Años después, cuando finalmente accedió a hablar con investigadores paranormales sobre aquel día, el padre Martínez admitió que había sentido una presencia en esa habitación que era fundamentalmente malévola, algo que no era un simple espíritu atormentado sino una inteligencia consciente que lo había mirado con odio puro y le había mostrado, en un destello de visión que nunca pudo explicar completamente, imágenes de violencia y sangre que harían que sus propias oraciones parecieran susurros inútiles contra un huracán. El 1 de octubre de 1987, exactamente 39 días después de la muerte de Dominica, la familia Moffitt comprendió con claridad devastadora que lo que había comenzado no terminaría pronto, y que Lee era el objetivo de algo que había esperado pacientemente durante siglos para finalmente manifestarse y reclamar lo que consideraba suyo por derecho de un contrato sellado con sangre en una noche oscura que la familia nunca había presenciado pero cuyos efectos vivirían cada día durante los próximos 2000 días infernales.
Octubre de 1987 señaló el hundimiento del clan Moffat hacia un abismo de pavor que desafiaría toda comprensión racional. Lo que había iniciado como fenómenos perturbadores pero ocasionales se metamorfoseó en un cerco constante y progresivamente violento. La entidad que se autodenominaba el monarca ya no se conformaba con mensajes en espejos ni objetos reubicados. Ahora buscaba aterrorizar, destruir, según quedó evidente en sus comunicaciones escritas cada vez más frecuentes, separar a Lee de este mundo por cualquier medio necesario. La primera semana de octubre, Débora despertó a las 2:40 de la madrugada por un estruendo que sacudió su vivienda como si un camión hubiera chocado contra la estructura. Corrió hacia la sala junto con Bill Jr. y encontraron que todos los muebles habían sido reubicados durante la noche mientras dormían. El sofá estaba volteado boca abajo. Las sillas del comedor estaban apiladas en una torre tambaleante que llegaba hasta el techo. La mesa de centro se encontraba de pie sobre una de sus esquinas, equilibrada imposiblemente como un bailarín congelado en medio de una pirueta. Y en el muro, grabado profundamente en el yeso con algo afilado, un símbolo que ninguno de los dos reconoció, un ojo dentro de una estrella de 7 puntas rodeado por letras que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Bill Jr. intentó racionalizar el suceso. Tal vez habían sido sonámbulos. Tal vez alguien había drogado su comida. Pero Débora tomó su cámara Polaroid y fotografió meticulosamente cada detalle de la escena antes de que empezaran a restaurar el orden. Cuando reveló las imágenes, descubrió algo que hizo que su piel se erizara. En cada fotografía aparecían sombras humanoides que no correspondían a ninguna fuente de luz identificable, figuras oscuras que parecían observar desde las esquinas, con proporciones ligeramente incorrectas, demasiado altas, con extremidades demasiado largas. En la residencia central, Lee existía en un estado de pavor constante. Los fenómenos que la rodeaban eran personales y maliciosos. Su vestimenta aparecía rasgada en su armario. Sus fotografías familiares amanecían con los rostros rayados, excepto el suyo, que siempre permanecía intacto mientras todos los demás rostros a su alrededor eran obliterados con lo que parecían arañazos profundos. El rosario que había pertenecido a su madre apareció una mañana en su almohada, partido en pedazos con cada cuenta separada y colocada formando la palabra maldita en letras torcidas. El 14 de octubre, Bill Sr. despertó porque escuchó a Lee conversando con alguien en la cocina. Eran las 4 de la madrugada. Cuando bajó las escaleras, encontró a su cónyuge de pie frente al refrigerador abierto, mirando fijamente un mensaje escrito en la superficie metálica con lo que parecía condensación pero que no se desvanecía. 3 lunas más, Lee. Luego vengo por ti. No puedes esconderte en oraciones. Fui invocado con sangre y con sangre cobraré. Lee estaba completamente inmóvil, como si estuviera hipnotizada. Bill Sr. tuvo que sacudirla suavemente 3 veces antes de que ella parpadeara y lo mirara con ojos que tardaron varios segundos en enfocarse. Estaba aquí, susurró Lee con una voz que no sonaba completamente suya. Lo vi. Es alto, tan alto que su cabeza tocaba el techo. No tiene rostro como los humanos. Tiene muchos ojos. Y me conoce. Conoce cada pecado que he cometido, cada mentira que he dicho. Me mostró cómo va a matarme. Bill Sr. limpió el mensaje del refrigerador, pero sus manos temblaban tanto que tardó 15 minutos en completar la tarea. Llamó nuevamente al padre Martínez, dejó 7 mensajes desesperados en el contestador automático de la parroquia. El sacerdote nunca devolvió las llamadas. En su lugar, una monja llamada hermana Catherine contactó a la familia 3 días después. Había escuchado sobre su situación y quería ayudar, pero cuando llegó a la avenida Archibald con agua bendita y crucifijos, apenas duró 20 minutos en la casa de Lee antes de huir con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Eso no es un fantasma, dijo la hermana Catherine mientras subía apresurada a su automóvil, su hábito ondeando en el viento de octubre. Eso es algo demoníaco, ancestral y extremadamente poderoso. Necesitan ayuda especializada. Yo no puedo enfrentar algo así. Lo siento. Rezo por ustedes, pero no puedo regresar. El clan comenzó a buscar desesperadamente cualquier forma de ayuda. Lee contactó a médiums locales, la mayoría de los cuales se negaron a entrar a las residencias después de sentir la energía desde el jardín. Una psíquica llamada Mónica aceptó una sesión y duró exactamente 12 minutos antes de salir corriendo, gritando que la entidad le había mostrado su propia muerte en visiones tan vívidas que podía sentir el dolor. Dejó atrás sus cartas de tarot esparcidas sobre la mesa de la cocina, y cuando Débora intentó recogerlas, descubrió que cada carta sin excepción mostraba la misma imagen,
la torre, el arcano que representa destrucción catastrófica. Los fenómenos escalaron en frecuencia e intensidad. Cada noche sin falta, a las 3:15 de la madrugada, hora que los investigadores paranormales llamarían posteriormente la hora del demonio, todos en las 3 casas despertaban simultáneamente. Y cada noche encontraban nuevos mensajes, nuevos símbolos tallados en paredes, nuevos objetos reubicados de maneras físicamente imposibles. Los cuchillos se convirtieron en el objeto favorito de la entidad. Aparecían clavados en puertas, enterrados en el respaldo de sillas, formando patrones geométricos en las paredes. Siempre los cuchillos más afilados, siempre apuntando hacia el dormitorio de Lee. El 26 de octubre, la situación alcanzó un nivel de violencia física directa que hizo que la familia considerara seriamente abandonar las propiedades. Lee estaba sentada en su silla favorita del salón, rezando el rosario como hacía constantemente, cuando un cuchillo de carnicero de 20 centímetros salió volando desde la cocina, atravesó el arco que separaba ambas habitaciones y se clavó en el respaldo de la silla de Lee, perforando la tela acolchada a apenas 5 centímetros de su cabeza. La fuerza del impacto fue tan grande que la punta del cuchillo atravesó completamente el respaldo y emergió del otro lado. Lee gritó. Bill Sr., que estaba en el baño del segundo piso, bajó corriendo las escaleras tan rápido que tropezó y se lastimó la rodilla. Encontró a su esposa temblando violentamente, incapaz de levantarse de la silla, mirando fijamente el cuchillo que vibraba lentamente mientras se asentaba en su posición final. En el espejo de la sala, escrito en lo que parecía aceite negro que goteaba lentamente, apareció un mensaje mientras ambos observaban horrorizados: fallé a propósito. La próxima vez no fallaré. Débora llegó minutos después con su cámara y documentó la escena. Tomó 17 fotografías desde diferentes ángulos. En 3 de las imágenes reveladas aparecía claramente una figura oscura de pie junto a Lee, una sombra con forma vagamente humana pero con proporciones completamente incorrectas, como si alguien hubiera estirado una silueta humana hasta hacerla medir más de 2 metros de altura. La figura no proyectaba sombra propia y parecía absorber la luz a su alrededor. Aquella noche, Bill Sr. tomó una decisión. Trasladarían a Lee temporalmente a un hotel mientras buscaban ayuda profesional especializada. Empacaron una maleta con lo esencial y reservaron una habitación en un Holiday Inn a 15 kilómetros de distancia. Lee se resistió inicialmente, insistiendo en que huir de su propia casa era admitir la derrota, pero el cuchillo cerca de su cabeza había roto finalmente su resistencia. Se marcharon después del anochecer, sin decirle a nadie a dónde iban, esperando que la distancia física proporcionara al menos un respiro temporal. La primera noche en el hotel fue tranquila. Lee durmió 6 horas seguidas por primera vez en semanas. Pero la segunda noche, a las 3:15 de la madrugada, ambos despertaron ante un sonido de golpes rítmicos. En el espejo del baño del hotel, iluminado por la luz fluorescente que se había encendido sola, había un mensaje en jabón blanco: ¿creían que la distancia importa? Yo no estoy atado a paredes. Estoy atado a ella. Bill Sr. llamó a la recepción para reportar un intruso, pero cuando el gerente de turno revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo, confirmó que nadie había entrado ni salido de su habitación durante toda la noche. Las puertas permanecían cerradas con llave desde adentro. No había explicación lógica. Regresaron a la avenida Archibald derrotados y aterrorizados. Si no podían escapar físicamente de la entidad, tendrían que encontrar otra manera de enfrentarla. Débora comenzó a investigar exhaustivamente en bibliotecas locales, leyendo sobre posesiones demoníacas, infestaciones paranormales, rituales de protección. Descubrió referencias a casos similares que habían sido investigados por expertos en lo paranormal. Un nombre aparecía repetidamente en su investigación: Eddie Lorraine Warren, demonólogos católicos de Connecticut con décadas de experiencia en casos de actividad paranormal violenta. Pero los Warren estaban ocupados con múltiples investigaciones y tenían una lista de espera de meses. Mientras tanto, el clan tendría que sobrevivir como pudiera. Lee dejó de dormir casi por completo, sobreviviendo con microsiestas de 15 minutos mientras Bill Sr. montaba guardia. Perdió 8 kilos en 3 semanas. Sus ojos desarrollaron ojeras profundas y su piel adquirió un tono grisáceo enfermizo. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas que la familia no podía responder honestamente sin sonar completamente dementes. El 31 de octubre, Halloween, la entidad pareció burlarse deliberadamente de la festividad. Cuando el clan despertó esa mañana, encontraron que todas las fotografías de Lee en las 3 residencias habían sido alteradas durante la noche. En cada imagen,
Alguien o algo había dibujado con marcador negro una figura encapuchada de pie junto a Lee, con una guadaña levantada sobre su cabeza. En total, 43 fotografías modificadas idénticamente. La precisión del trabajo sugería horas de labor meticulosa, pero nadie había escuchado nada. Nadie había visto a nadie entrar o salir. Débora contactó con una investigadora paranormal local llamada doctora Evelyn Paglini, una parapsicóloga con credenciales académicas genuinas de la Universidad de California. La doctora Paglini aceptó visitar las propiedades para una evaluación inicial. Llegó el 4 de noviembre con equipo de grabación, medidores de campo electromagnético y una mente abierta pero escéptica. Lo que presenció durante las 6 horas siguientes transformó su escepticismo en convicción absoluta de que el clan Moffitt estaba experimentando uno de los casos más violentos de infestación demoníaca que había encontrado en su carrera de 20 años. Durante la visita de la doctora Paglini, mientras ella entrevistaba a Lee en la sala, un cuchillo salió volando desde la cocina vacía y se clavó en el muro a menos de 30 centímetros de la cabeza de la investigadora. Paglini lo vio suceder. Lo grabó en video. La cinta mostraba claramente el cuchillo elevándose desde el taco sobre la encimera, flotando horizontal en el aire durante 2 segundos completos, y luego lanzándose violentamente contra el muro con velocidad imposible. No había cuerdas, no había trucos. La doctora Paglini, entrenada para mantener objetividad científica, admitió posteriormente que sintió un pavor genuino en ese momento. «Esto es auténtico», dijo Paglini con voz temblorosa mientras empacaba su equipo. «Lo que sea que está aquí no es una alucinación colectiva ni un fenómeno psicológico. Es una entidad consciente e inteligente con capacidad de manipulación física del entorno. Y está obsesionada específicamente con Lee. Necesitan ayuda inmediata de expertos en demonología. Voy a hacer algunas llamadas». La doctora Paglini contactó con varios colegas, incluyendo investigadores asociados con los Warren. Escribió un informe detallado de 6 páginas documentando los fenómenos que había presenciado y los testimonios del clan. El informe llegó eventualmente a manos de Ed y Lorraine Warren, quienes al leerlo decidieron que el caso Moffitt requería su atención inmediata a pesar de su apretada agenda. Pero eso no sucedería hasta la primavera de 1989, más de un año en el futuro. Mientras tanto, noviembre y diciembre de 1987 trajeron nuevos horrores. Los ataques físicos se volvieron más frecuentes. Lee fue empujada por las escaleras por una fuerza invisible, resultando en un esguince severo de tobillo. Bill Jr. encontró a su perro, un labrador de 7 años llamado Max, levitando a 30 centímetros del suelo en el garaje, gimiendo aterrorizado pero incapaz de moverse. Cuando finalmente el animal cayó al suelo 5 minutos después, huyó de la propiedad y nunca regresó. La residencia de Dominica, que permanecía vacía y teóricamente iba a ser alquilada, se convirtió en el epicentro de la actividad más intensa. Ninguna persona podía permanecer allí más de 15 minutos sin experimentar náuseas severas, dolores de cabeza paralizantes y una sensación de pavor que no tenía fuente identificable pero que era tan abrumadora que varios visitantes potenciales salieron corriendo antes de completar el recorrido. La vivienda nunca fue alquilada. Se convirtió en un monumento silencioso al espanto, con sus ventanas cubiertas y su puerta cerrada con llave múltiple. Los mensajes continuaban apareciendo diariamente. En espejos, en ventanas, grabados en madera, trazados en el polvo acumulado sobre muebles. Siempre dirigidos a Lee. Siempre contando hacia algo que ninguno de ellos comprendía completamente: 2 lunas. Una luna. Pronto, Lee. Muy pronto. El contrato será cumplido. La Navidad de 1987 fue la más oscura que el clan había experimentado jamás. No hubo celebración, no hubo regalos, no hubo la reunión familiar tradicional. Lee apenas salía de su habitación. Bill Sr. dormía en una silla junto a su cama, un bate de béisbol en las manos, inútil contra un enemigo que no tenía forma física pero que podía matar tan efectivamente como cualquier arma humana. Y en la oscuridad de esas noches invernales, mientras el viento del desierto soplaba desde las montañas de San Gabriel y las 3 residencias de color claro de la avenida Archibald crujían bajo el peso de una presencia que no debería existir según las leyes de la física moderna, el clan Moffitt comprendió con claridad devastadora que estaban librando una guerra que no sabían cómo ganar contra un enemigo que había esperado siglos para finalmente reclamar lo que consideraba suyo por derecho de un pacto ancestral sellado con sangre inocente en una noche que ellos nunca habían presenciado pero cuyas consecuencias vivirían hasta el final.
El año 1988 inició con una desesperación que había sustituido completamente el pavor inicial. El clan Moffitt había aprendido a existir en un estado perpetuo de vigilancia, durmiendo en turnos, documentando cada fenómeno, buscando auxilio en cualquier sitio que prometiera siquiera una mínima posibilidad de alivio. Débora había llenado ya 3 cajas de zapatos con fotografías Polaroid que mostraban la evidencia irrefutable de lo que estaban experimentando, símbolos grabados en muros, cuchillos clavados en superficies imposibles, sombras sin fuente que aparecían en las imágenes como testigos silenciosos de su tormento. En febrero de 1988, la doctora Evelyn Paglini regresó con un equipo de 4 investigadores paranormales adicionales. Instalaron cámaras de video de vigilancia en las 3 viviendas, equipos de grabación de audio sensibles capaces de captar frecuencias más allá del rango humano, y medidores electromagnéticos que registraban fluctuaciones en los campos de energía. Durante una semana completa, el equipo documentó actividad paranormal con una consistencia que desafiaba toda explicación escéptica. Las grabaciones de video capturaron objetos moviéndose sin contacto físico visible. En una secuencia particularmente perturbadora filmada a las 3:18 de la madrugada del 9 de febrero, una silla de la cocina se desliza por el suelo durante 8 segundos, gira 90 grados sobre su eje y luego se lanza violentamente contra el muro con fuerza suficiente para astillar la madera del respaldo. Las grabaciones de audio registraron voces masculinas susurrando en un idioma que ningún lingüista consultado posteriormente pudo identificar, junto con lo que sonaba como respiración pesada proveniente de habitaciones confirmadas como vacías. Pero el hallazgo más perturbador fue lo que los medidores electromagnéticos revelaron. Cada vez que ocurría un fenómeno violento, los instrumentos detectaban picos masivos en la actividad electromagnética, concentrados específicamente alrededor de Lee sin importar dónde ella se encontrara en la residencia. Era como si llevara consigo un campo de energía anómalo que se intensificaba momentos antes de cada manifestación. Los investigadores nunca habían visto patrones similares en ningún caso previo. Está vinculada a la entidad de alguna manera, explicó la doctora Paglini al clan después de revisar los datos. Es como si existiera un cordón invisible conectándola con esta presencia. No es posesión en el sentido tradicional, sino algo más parecido a una marca o un reclamo. Necesitamos romper ese vínculo, pero honestamente no sé cómo hacerlo. A través de los contactos de Paglini, el clan comenzó a recibir visitas de una procesión interminable de especialistas autoproclamados en lo sobrenatural. Llegaron médiums que realizaban sesiones intentando comunicarse con la entidad y negociar su partida. Uno de ellos, un hombre de 60 años llamado Gary que afirmaba tener 40 años de experiencia, logró aparentemente establecer contacto directo con lo que llamaba el monarca. Durante una sesión realizada en la sala de Lee el 18 de marzo, Gary entró en trance y su voz cambió a un tono más profundo y resonante que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Habló en primera persona como si fuera la entidad misma, ella fue entregada. Sangre de gallina negra sobre su imagen. Palabras ancestrales en lengua de mis antepasados. El pacto es vinculante más allá del fallecimiento, más allá del tiempo. Lee me pertenece. Ustedes no pueden romper lo que fue sellado con sacrificio. Lee comenzó a gritar durante esta comunicación, sintiendo una presión aplastante en el pecho como si manos invisibles la estrangularan. Gary salió del trance abruptamente, pálido como la muerte, y confesó que nunca había sentido una presencia tan poderosa y malévola. Se marchó de la avenida Archibald aquella misma tarde y nunca regresó a pesar de las súplicas del clan. 2 semanas después, llamó a Débora desde un número desconocido y le dijo con voz temblorosa que el símbolo de la entidad había aparecido grabado en la puerta de su nuevo apartamento a 300 kilómetros de distancia. Luego colgó y nunca volvió a responder las llamadas. En abril llegó una santera cubana llamada Yolanda, recomendada por un conocido de Débora que laboraba en Los Ángeles. Yolanda era una mujer mayor de 70 años con el cabello completamente blanco y ojos que parecían ver más allá de las superficies físicas. Caminó por las 3 residencias con un rosario en una mano y un cigarro encendido en la otra, murmurando constantemente en español mientras examinaba cada habitación. Esto es santería, dijo finalmente con certeza absoluta. Alguien invocó a un orisa oscuro, uno de los que no tienen nombres católicos porque nunca fueron santos ni ángeles. Prometieron a su suegra en sacrificio a cambio de algo, probablemente prolongar la existencia de la anciana que falleció. Pero el ritual salió mal o fue hecho por alguien que no sabía controlar lo que invocaba. Ahora la entidad está aquí y no se irá hasta cobrar lo prometido.
Yolanda realizó una limpieza espiritual que duró 3 días completos. Sacrificó gallos blancos en los patios de las viviendas, dibujó símbolos de protección con tiza roja en los umbrales, quemó hierbas que llenaban el aire con humo espeso que hacía llorar los ojos. Cantó en lenguas africanas ancestrales, invocando a entidades protectoras para que enfrentaran al monarca. Y por primera vez en meses, durante esos 3 días de ritual intenso, los fenómenos cesaron completamente. Las noches fueron silenciosas. No hubo mensajes en espejos. Los cuchillos permanecieron quietos en sus lugares. El clan sintió esperanza por primera vez desde agosto del año anterior. Tal vez Yolanda había encontrado la solución. Tal vez finalmente estaban libres. Le pagaron generosamente, le agradecieron con lágrimas en los ojos, y la santera se marchó con la advertencia de que mantuvieran los símbolos de protección intactos y rezaran diariamente a Santa Bárbara, la manifestación católica de Changó, el guerrero Orisa. La paz duró exactamente 9 días. La noche del 30 de abril, a las 3:15 de la madrugada, Lee despertó sintiendo que algo la observaba desde el rincón oscuro de su habitación. Encendió la luz y gritó. Todos los símbolos de protección que Yolanda había dibujado en los muros de su dormitorio habían sido borrados, reemplazados por un solo mensaje grabado profundamente en el yeso con letras de 30 centímetros de altura. Ningún Orisa puede detenerme. Soy anterior a sus nombres. Soy el monarca de lo que fue antes de que hubiera luz. Los fenómenos violentos regresaron con venganza redoblada. Los cuchillos no solo volaban ahora, sino que aparecían clavados en lugares cada vez más amenazantes. Uno atravesó la almohada de Lee mientras ella estaba en el baño, enterrándose exactamente donde su cabeza había estado descansando 30 segundos antes. Otro apareció clavado verticalmente en el asiento de su silla favorita, con la punta hacia arriba, esperando. Si se hubiera sentado sin mirar, la hoja la habría herido gravemente. En mayo, Débora contactó con un grupo de pastores protestantes evangélicos que se especializaban en liberación espiritual. 5 hombres llegaron con Biblias, aceite de unción y una confianza inquebrantable en el poder de Jesucristo para expulsar cualquier demonio. Realizaron una sesión de oración durante 6 horas, gritando órdenes de expulsión, untando marcos de puertas con aceite, declarando que la autoridad de Cristo era superior a cualquier entidad demoníaca. Durante el ritual, mientras el pastor principal declaraba en voz alta que ordenaba al demonio abandonar la propiedad en el nombre de Jesús, una fuerza invisible lo levantó 30 centímetros del suelo y lo lanzó contra el muro con violencia suficiente para provocarle una conmoción cerebral leve. Los otros 4 pastores huyeron de la vivienda inmediatamente, cargando a su colega inconsciente hacia su vehículo. Cuando el pastor recuperó la conciencia en el hospital 2 horas después, no podía recordar su propio nombre durante 15 minutos y nunca volvió a hablar públicamente sobre lo que había experimentado en la avenida Archibald. Lee había perdido ya 14 kilos. Su cabello había comenzado a mostrar mechones completamente blancos que no estaban allí 3 meses antes. Dormía tal vez 2 horas cada noche, despertando constantemente con pesadillas donde una figura alta y sin rostro la perseguía a través de habitaciones interminables. Su médico le recetó medicamentos contra la ansiedad y sedantes para dormir, pero las pastillas parecían inútiles contra un pavor que no era químico sino existencial. Bill Sr. había desarrollado úlceras estomacales por el estrés constante. Débora sufría migrañas crónicas que ningún analgésico podía aliviar. Bill Jr. había comenzado a beber más de lo que debería, buscando cualquier escape del espanto que había consumido completamente sus existencias. El clan se estaba desmoronando física y mentalmente, y la entidad parecía alimentarse de su sufrimiento, volviéndose más fuerte y más atrevida con cada día que pasaba. En julio llegó un chamán nativo americano que había leído sobre el caso a través de la red informal de investigadores paranormales. Se llamaba Halcón del Trueno y era un hombre lakota de 50 años con credenciales genuinas como líder espiritual de su tribu. Realizó una ceremonia de purificación con salvia blanca, estableció un círculo de protección usando piedras sagradas, y cantó oraciones en su lengua nativa durante horas. El espíritu aquí es ancestral, dijo Halcón del Trueno después de completar su evaluación. Pero no pertenece a esta tierra. Viene de otro lugar, fue traído por rituales que no respetan el equilibrio natural. Puedo fortalecer sus defensas espirituales, pero no puedo expulsarlo completamente. Eso requerirá a alguien con autoridad específica sobre esta clase de entidad. Durante 3 semanas después de la visita del chamán, los fenómenos disminuyeron en intensidad pero no cesaron. Era como si la entidad estuviera probando las nuevas defensas espirituales, buscando debilidades. Y eventualmente las encontró.
A finales de julio, los ataques violentos regresaron con fuerza completa. El 5 de agosto de 1988, exactamente un año después del deceso de Dominica, el clan recibió finalmente la llamada que habían estado esperando desesperadamente durante meses. Lorraine Warren estaba al teléfono, su voz cálida pero seria. Ella y su esposo Ed habían revisado toda la documentación enviada por la doctora Paglini, habían visto las fotografías, leído los informes, escuchado las grabaciones de audio. Estaban convencidos de que el caso Moffitt era genuino y extremadamente peligroso. Pero estamos completamente reservados hasta febrero de 1989, explicó Lorraine con tono apologético. Tenemos casos activos que no podemos abandonar. Sin embargo, voy a darles instrucciones específicas que deben seguir hasta que podamos llegar. Y quiero que sepan algo importante, lo que están enfrentando es auténtico, es poderoso, pero no es invencible. Hemos lidiado con entidades similares antes. Pueden sobrevivir esto. Lorraine les dio una lista detallada de protecciones: mantener agua bendita en cada habitación, rezar el rosario completo 3 veces diariamente, nunca desafiar directamente a la entidad ni mostrar miedo extremo, mantener todas las luces encendidas durante las horas de mayor actividad, y sobre todo, permanecer unidos como clan porque la división era lo que la entidad buscaba crear. El clan siguió las instrucciones meticulosamente. Bill Sr. consiguió 20 litros de agua bendita de 5 iglesias diferentes. Lee rezaba hasta que sus labios se agrietaban de sequedad. Débora continuaba documentando obsesivamente cada fenómeno, acumulando ahora más de 400 fotografías que mostraban evidencia irrefutable de lo que ninguna persona racional querría creer posible. Los meses entre agosto de 1988 y febrero de 1989 fueron una guerra de desgaste. La entidad atacaba constantemente, pero las defensas espirituales proporcionaban protección parcial. Lee sufrió 3 incidentes donde fue físicamente empujada o golpeada por fuerzas invisibles, resultando en moretones extensos y una costilla fracturada. Pero sobrevivió. Cada día era una victoria pequeña contra algo que claramente tenía el poder de matarla, pero parecía estar jugando un juego cruel, prolongando el pavor. En diciembre, un sacerdote católico joven llamado Padre Thomas aceptó intentar un exorcismo menor, el ritual de bendición más fuerte permitido sin autorización especial del obispado. Durante la ceremonia realizada en la sala de Lee, mientras el padre leía en latín del Rituale Romanum, todos los espejos de la vivienda se agrietaron simultáneamente con un sonido como cristal quebrándose en cámara lenta. El padre Thomas completó el ritual con manos temblorosas pero determinación admirable. No tengo autoridad suficiente para expulsar algo así, admitió después. Necesitarían un exorcista ordenado oficialmente por el Vaticano. Pero he hecho lo que puedo. Que Dios los proteja hasta que llegue auxilio real. Enero de 1989 trajo el invierno más frío que Rancho Cucamonga había experimentado en 20 años. Las noches se volvieron heladas y los Moffitt las pasaban acurrucados bajo mantas, esperando los golpes de las 3:15 de la madrugada que nunca dejaban de llegar. Lee había desarrollado una expresión permanente de miedo en sus ojos, una mirada distante de alguien que ha visto demasiado y ya no puede recordar cómo era sentirse segura. Pero había una luz al final del túnel oscuro. Ed y Lorraine Warren llegarían en febrero. Los demonólogos más famosos de Estados Unidos, con décadas de experiencia enfrentando lo que el mundo moderno prefería negar, vendrían finalmente a la avenida Archibald. El clan se aferraba a esa esperanza como náufragos a un salvavidas en un océano tormentoso. Lo que ninguno de ellos sabía era que incluso los Warren, con toda su experiencia y fe inquebrantable, encontrarían en el caso Moffitt uno de los más desafiantes y aterradores de su carrera entera, y que la batalla por la existencia de Lee estaba apenas comenzando a revelarse en toda su complejidad ancestral y terrible. Ed y Lorraine Warren arribaron a Rancho Cucamonga el 14 de febrero de 1989, el día de San Valentín, una fecha que el clan Moffitt recordaría para siempre como el momento en que finalmente alguien con verdadera autoridad espiritual cruzó el umbral de sus residencias atormentadas. Ed era un hombre robusto de 62 años con cabello gris y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Lorraine, su cónyuge de 61 años, poseía ojos azules penetrantes que parecían ver capas de realidad invisibles para otros. Durante las primeras 4 horas, los Warren simplemente escucharon. Se sentaron en la sala de Lee mientras el clan relataba 18 meses de espanto vivido. Débora presentó las 6 cajas de zapatos repletas de fotografías Polaroid, más de 600 imágenes que documentaban cada aspecto del tormento, símbolos grabados en muros,
cuchillos imposiblemente clavados, mensajes en espejos, sombras sin fuente capturadas en película. Ed examinó cada imagen con la meticulosidad de un detective, tomando notas en un cuaderno gastado. Lorraine cerró los ojos frecuentemente, usando sus habilidades clarividentes para percibir las capas de energía que impregnaban la propiedad. Esto es auténtico, dijo finalmente Ed con gravedad absoluta. Y es uno de los casos más violentos que hemos encontrado. Lorraine, ¿qué estás sintiendo? Lorraine abrió los ojos y miró directamente a Lee con una expresión que mezclaba compasión y preocupación profunda. Hay una conexión entre tú y la entidad que no es natural. Algo fue hecho, algún ritual de sangre que te vinculó con una presencia demoníaca extremadamente ancestral. Esta entidad se llama a sí misma Monarca, pero ese no es su nombre verdadero. Su nombre real sería impronunciable en lenguas humanas. Ha existido durante milenios y fue invocado específicamente con tu imagen y tu nombre. Lee comenzó a llorar silenciosamente. Después de 18 meses de pavor, finalmente alguien con credibilidad reconocía que no estaba perdiendo la cordura, que todo era espantosamente real. Los Warren establecieron su base de operaciones en la residencia central y comenzaron una investigación intensiva que duraría 5 días. Instalaron equipo adicional de grabación, realizaron sesiones de provocación religiosa diseñadas para hacer que la entidad se manifestara mientras eran documentadas, y entrevistaron a cada persona que había tenido contacto con el caso. La doctora Paglini llegó el segundo día con sus propios registros y colaboró estrechamente con los investigadores. Durante la noche del 15 de febrero, mientras Ed realizaba una sesión de provocación en la antigua residencia de Dominica, la entidad respondió con furia. Los Warren habían instalado 4 cámaras de video en diferentes ángulos de la habitación. Las grabaciones capturaron fenómenos que posteriormente fueron analizados por técnicos de video que confirmaron que no había manipulación, una silla levitando durante 43 segundos, objetos volando en trayectorias que violaban las leyes físicas básicas, y lo más perturbador, una sombra humanoide que se materializó visiblemente en una esquina de la habitación durante casi 2 minutos completos. Ed, que había permanecido firme durante toda la sesión rezando en latín, admitió posteriormente que sintió una presencia de maldad tan concentrada que su cuerpo físicamente reaccionó con náuseas y mareos. Lorraine, quien observaba desde la vivienda vecina usando monitores de video, reportó haber visto clarividentemente a una entidad de altura imposible, sin rasgos faciales humanos reconocibles, parada junto a Ed durante toda la sesión, estudiándolo con lo que ella describió como curiosidad maliciosa. Este demonio es inteligente y paciente, explicó Ed al clan después de revisar las grabaciones. Ha estado jugando con ustedes, alimentándose de su miedo. Podría haber matado a Lee en cualquier momento durante estos meses, pero está prolongando deliberadamente el sufrimiento. Eso nos dice algo importante, disfruta el proceso tanto como anticipa el resultado final. Lorraine realizó múltiples sesiones intentando comunicarse con la entidad a través de su clarividencia. Durante una de estas sesiones, entró en un estado similar al trance y su voz cambió sutilmente mientras relataba lo que percibía. Veo una mujer con vestimenta de otra época, de otro lugar. Guatemala, tal vez Honduras. Está realizando un ritual con velas negras y sangre. Hay una fotografía de Lee en el centro del círculo. La mujer está desesperada, pidiendo más tiempo para alguien que está muriendo. Pero no sabe lo que está invocando. No comprende el precio que está ofreciendo a cambio. El pacto está sellado antes de que ella entienda completamente los términos. Esta visión confirmó las sospechas del clan sobre Juanita y el ritual que probablemente había realizado. Pero saber el origen del problema no proporcionaba automáticamente la solución. Los Warren explicaron que romper un pacto demoníaco sellado con sangre y rituales específicos requería intervención religiosa de alto nivel, potencialmente un exorcismo completo que solo podía ser autorizado por un obispo después de investigación exhaustiva. Durante los 5 días de investigación, los Warren documentaron 17 fenómenos paranormales distintos, incluyendo 3 instancias de objetos moviéndose sin contacto físico visible mientras las cámaras grababan. Ed realizó múltiples bendiciones y oraciones de protección. Lorraine trabajó con Lee personalmente, enseñándole técnicas de defensa espiritual y fortaleciéndola mentalmente contra el asalto constante del demonio. Pero el momento más impactante llegó la última noche de su visita. Los Warren, junto con el clan completo, realizaron una sesión de oración grupal en la sala de Lee. Mientras rezaban el rosario en voz alta, todos los presentes sintieron un cambio en la atmósfera, como si la presión del aire hubiera aumentado dramáticamente. Entonces,
en el espejo grande de la sala, mientras todos observaban, apareció un mensaje escribiéndose letra por letra como si una mano invisible trazara las palabras en tiempo real: ella es mía. Ustedes no pueden romper lo que fue sellado. Márchense antes de que los reclame también. Ed se puso de pie y enfrentó al espejo directamente. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que no toques a este clan. No tienes autoridad aquí. Lee está bajo la protección de Dios Todopoderoso y tu pacto es nulo ante su poder. El espejo se agrietó violentamente de esquina a esquina con un sonido como un disparo. Todos saltaron hacia atrás. Pero Ed permaneció firme, continuando sus oraciones en latín. Lorraine se unió a él, y juntos crearon lo que describieron como un escudo espiritual alrededor de Lee usando oraciones específicas y fe inquebrantable. Antes de marcharse el 19 de febrero, los Warren tuvieron una conversación final con el clan que Deborah grabó en una casetera de audio. La grabación sobrevive hasta hoy en los archivos del caso. Lo que tienen aquí es una infestación demoníaca de nivel extremo, dijo Ed con voz seria pero no sin esperanza. La entidad es poderosa y tiene un reclamo legal espiritual sobre Lee debido al ritual realizado. Pero ese reclamo puede ser anulado con fe suficiente y ritual apropiado. Vamos a contactar con la diócesis de San Bernardino para solicitar un exorcismo formal. Mientras tanto, deben mantener las defensas que les hemos enseñado. Rezar constantemente. Nunca mostrar miedo extremo porque eso lo alimenta. Y sobre todo, mantenerse unidos. Lorraine añadió algo que quedaría grabado en la memoria del clan: he visto muchos casos a lo largo de mi existencia, pero este demonio es diferente. Es ancestral más allá de la comprensión humana. Existía cuando la humanidad apenas aprendía a hacer fuego. Pero ha cometido un error, subestima el poder del amor familiar y la fe genuina. Lee, tú eres más fuerte de lo que crees. Esta entidad te quiere hacer creer que estás indefensa, pero no lo estás. Tienes libre albedrío, tienes fe, y tienes un clan que daría su existencia por ti. Los Warren se marcharon llevando consigo copias de toda la documentación para presentar ante las autoridades eclesiásticas. Prometieron regresar cuando fuera necesario. Y dejaron al clan con algo que no habían tenido en meses: esperanza genuina. Los meses siguientes trajeron una guerra espiritual continua. Los fenómenos nunca cesaron completamente, pero las defensas espirituales enseñadas por los Warren proporcionaban protección significativa. Lee fue atacada físicamente 3 veces más durante 1989, pero cada vez logró defenderse usando las oraciones específicas que Lorraine le había enseñado. El poder de la entidad parecía estar disminuyendo gradualmente, o tal vez la resistencia de Lee estaba fortaleciéndose. En octubre de 1989, la diócesis finalmente envió a un sacerdote exorcista para evaluar el caso. El padre Michael era un hombre de 50 años con experiencia en casos de posesión y opresión demoníaca. Pasó 3 días en las propiedades y confirmó que se trataba de opresión demoníaca genuina, aunque técnicamente no posesión, ya que la entidad no había tomado control del cuerpo de Lee sino que la atacaba externamente. Puedo realizar bendiciones y oraciones de liberación, explicó el padre Michael, pero un exorcismo completo requeriría evidencia de posesión directa. Sin embargo, lo que puedo hacer es fortalecer las defensas espirituales de esta propiedad y específicamente bendecir a Lee con oraciones contra opresión demoníaca. Durante 2 semanas, el padre Michael realizó rituales diarios. Bendijo cada habitación con agua bendita consagrada específicamente para este propósito. Realizó misas en la residencia central. Enseñó al clan oraciones de protección en latín. Y gradualmente, los fenómenos comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. El año 1990 trajo cambios significativos. Los ataques violentos se volvieron esporádicos en lugar de diarios. Los mensajes en espejos aparecían tal vez una vez al mes en lugar de cada noche. Los cuchillos permanecían en sus lugares. Era como si la entidad estuviera perdiendo su agarre sobre la realidad física, o como si las defensas espirituales finalmente estuvieran funcionando. En abril de 1990, ocurrió algo extraordinario. Lee despertó una mañana y por primera vez en casi 3 años, no sintió la presencia opresiva que la había acompañado constantemente. El aire parecía más ligero. La residencia se sentía como solo una casa, no como un campo de batalla espiritual. Esa noche, todo el clan durmió completamente sin ser despertados a las 3:15 de la madrugada. Durante 3 meses, la calma continuó. El clan comenzó a atreverse a creer que tal vez, finalmente, la pesadilla había terminado. Lee recuperó peso. El color regresó a sus mejillas.
Bill Sr. pudo dejar de tomar medicamentos para la úlcera. Débora comenzó a dormir sin pesadillas. Pero en julio de 1990, apareció un último mensaje. No en un espejo ni grabado en un muro, sino en una hoja de papel que amaneció sobre la almohada de Lee, escrito con caligrafía perfecta en tinta roja: no he terminado. Solo estoy esperando. El contrato permanece. Volveré cuando menos lo esperes. Esto no ha terminado, Lee. Nunca termina. Lee llevó el papel al padre Michael, quien lo bendijo y lo quemó en una ceremonia especial. El demonio está tratando de mantener el miedo vivo, explicó el sacerdote. Pero su poder sobre ti está roto. Este es un último intento desesperado de controlarte psicológicamente. No le des ese poder. Durante los años siguientes, los fenómenos continuaron ocurriendo ocasionalmente pero con mucha menos intensidad. Un objeto movido aquí, una sombra vista periféricamente allá, un susurro escuchado en la madrugada. Pero nunca regresó la violencia extrema de los primeros años. Era como si la entidad hubiera sido contenida, no expulsada completamente, pero reducida a un susurro en lugar del rugido que había sido. Bill Jr. falleció en 2012 de causas naturales, un ataque cardíaco a los 56 años. Mientras Débora limpiaba sus pertenencias un mes después, descubrió que su cónyuge había guardado copias de centenares de las fotografías que ella pensaba haber destruido años atrás siguiendo el consejo de varios investigadores. Bill había preservado la evidencia en secreto, incapaz de destruir la prueba de lo que habían vivido. Fue entonces cuando Débora decidió finalmente contar la historia públicamente. Durante 25 años habían guardado silencio, temerosos del ridículo, intentando simplemente sobrevivir. Pero con las fotografías redescubiertas y la distancia del tiempo proporcionando perspectiva, Débora sintió que la historia necesitaba ser compartida. En 2015 publicó el libro Unwelcomed, The True Story of the Moffitt Family Haunting, colaborando con su hija Jessica, quien había nacido en 1990 y había crecido escuchando fragmentos de la historia pero sin experimentar personalmente los años más terribles. El libro contenía más de 100 fotografías originales y testimonios de todos los investigadores que habían participado en el caso. La doctora Evelyn Paglini escribió el prólogo, confirmando la autenticidad de los fenómenos que había presenciado personalmente. Las grabaciones de video de los Warren fueron incluidas como evidencia. En 2023, Blue Mouse Productions adquirió los derechos cinematográficos para adaptar la historia, reconociendo que el caso Moffitt representaba uno de los episodios de opresión demoníaca mejor documentados en la historia moderna. La película está actualmente en desarrollo. Lee Moffitt falleció en 2016 a la edad de 89 años, de causas naturales y rodeada de su clan. Hasta sus últimos días, mantuvo que la entidad nunca la había abandonado completamente, que podía sentir su presencia observándola desde las sombras, esperando pacientemente. Pero también insistió en que su fe y el amor de su clan la habían mantenido con vida cuando el demonio quería destruirla. Gané, dijo Lee a Débora pocos días antes de su fallecimiento, su voz débil pero su determinación intacta. Me prometió que vendría a reclamarme, pero viví mi existencia completa. Crié a mis hijos, conocí a mis nietos, experimenté amor y alegría a pesar del espanto. El pacto decía que me pertenecía, pero mi alma siempre fue de Dios. Eso es lo que los demonios nunca comprenden, no pueden reclamarnos si no se los permitimos. Débora todavía existe en una de las residencias de la avenida Archibald. La antigua vivienda de Dominica fue finalmente demolida en 2005 después de permanecer vacía durante casi 20 años. Ningún inquilino jamás duró más de 2 semanas antes de huir aterrorizado por fenómenos inexplicables. La residencia de Lee fue vendida a un clan joven en 2017 que no conocía la historia completa. Reportaron algunas experiencias extrañas durante el primer año, pero después de que un sacerdote bendijo la propiedad extensivamente, los fenómenos cesaron. El caso Moffitt permanece como uno de los mejor documentados en los archivos de investigación paranormal. Las fotografías, las grabaciones de audio y video, los testimonios de múltiples investigadores independientes, y la duración extraordinaria del caso lo convierten en evidencia convincente para aquellos que estudian lo paranormal seriamente. Los escépticos argumentan que debe haber explicaciones racionales aún no descubiertas, pero nadie que haya revisado la evidencia completa puede negar que algo extraordinario y aterrador ocurrió en 3 residencias de color claro de Rancho Cucamonga durante 6 años que desafiaron toda lógica. Algunas preguntas permanecen sin respuesta hasta hoy. ¿Quién era exactamente Juanita y dónde está ahora? ¿Qué ritual específico realizó y por qué eligió prometer a Lee en lugar de ofrecer otra cosa?
¿Era la entidad verdaderamente un demonio ancestral como los Warren concluyeron, o algo aún más extraño e inexplicable? ¿Por qué perdió gradualmente su poder en lugar de cumplir su amenaza final? Ed Warren, quien falleció en 2006, dijo una vez sobre el caso Moffitt: en 40 años investigando lo paranormal, vi muchas cosas que desafían explicación. Pero el monarca de Rancho Cucamonga fue diferente. Era paciente de una manera que los demonios normalmente no son. Jugaba con su presa como un gato con un ratón. Y aunque logramos proteger a Lee, nunca estuve completamente seguro de que hubiéramos ganado o simplemente pospuesto lo inevitable. Algunos enigmas no tienen finales claros, solo pausas en historias que podrían continuar en dimensiones que no podemos percibir. Lorraine Warren, quien falleció en 2019, visitó a Deborah por última vez en 2018. Tenía 91 años y su salud declinaba, pero insistió en hacer el viaje a California una última vez. Se sentó en la sala donde tantos años atrás había combatido junto al clan contra lo invisible, y dijo algo que Deborah nunca olvidará. El mal que atacó a tu clan era auténtico y ancestral. Pero el amor que los mantuvo unidos era más fuerte. Esa es la lección del caso Moffitt que quiero que el mundo recuerde. El mal existe, los demonios son reales, pero el amor humano y la fe genuina son armas más poderosas que cualquier oscuridad. Lee ganó no porque el demonio se rindiera, sino porque ella se negó a rendirse primero. Hoy, cuando Deborah mira las montañas de San Gabriel desde su ventana, las mismas montañas que observaban silenciosamente mientras su clan libraba una guerra contra lo imposible, reflexiona sobre cómo la existencia puede cambiar en un instante. Una anciana fallece. Una cuidadora realiza un ritual desesperado. Y 3 generaciones de un clan son arrastradas hacia un abismo de espanto que nunca imaginaron posible. Pero sobrevivieron. Y al sobrevivir, dejaron un registro que otros pueden estudiar, aprender, tal vez creer. Las fotografías existen. Las grabaciones permanecen. Los testimonios están documentados. Y en algún lugar en las sombras entre lo que sabemos y lo que tememos saber, el enigma del monarca de Rancho Cucamonga espera, paciente como siempre ha sido, recordándonos que hay cosas en este mundo y más allá que la ciencia moderna aún no puede explicar ni negar completamente. El clan Moffitt aprendió que algunos pactos trascienden la existencia y el fallecimiento, que algunas promesas resuenan a través de dimensiones que apenas comprendemos, y que cuando la oscuridad viene a reclamar lo que cree suyo, solo el amor inquebrantable y la fe genuina pueden mantener la luz encendida hasta que amanezca.